Las mandíbulas del cocodrilo, de 6 metros, se cerraron a centímetros de las patas traseras de Trueno, mientras Diego gritaba sabiendo que los siguientes segundos decidirían si ambos vivirían o morirían en ese río. Lo que su caballo hizo cuando el depredador atacó nuevamente desafió todo instinto de supervivencia y dejó a Diego sin palabras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol comenzaba su descenso sobre las tierras salvajes de la región amazónica cuando Diego Ramírez, un arriero experimentado de 42 años, observaba con preocupación el río que tenía delante. Las aguas del Río Negro corrían con más fuerza de lo habitual aquella tarde de marzo, y el color marrón oscuro del caudal revelaba que las lluvias recientes habían aumentado considerablemente su nivel. Diego llevaba más de 20 años transportando mercancías a través de aquellos territorios inhóspitos y conocía cada recodo del camino, cada peligro que acechaba en la selva y cada señal que la naturaleza le enviaba para advertirle del riesgo. Sin embargo, aquel día tenía un compromiso ineludible que cumplir y no podía permitirse esperar a que las aguas bajaran. A su lado estaba Trueno, un magnífico caballo castaño de 6 años, con una mancha blanca en forma de estrellas sobre la frente. Trueno no era un caballo cualquiera para Diego, era su compañero más fiel, el animal que lo había acompañado en innumerables travesías a través de la selva, salvándolo más de una vez de situaciones peligrosas. Había algo en la mirada de Trueno, algo en la forma en que movía las orejas y observaba el entorno que le decía a Diego que podía confiar en él sin reservas. El caballo era fuerte, ágil y valiente, capaz de atravesar los terrenos más difíciles sin vacilar. Aquella tarde, sin embargo, Trueno parecía inquieto. Movía la cabeza de un lado a otro, resoplaba con nerviosismo y sus patas golpeaban el suelo húmedo con una insistencia que Diego no había visto antes. «Tranquilo, muchacho», susurró Diego mientras acariciaba el cuello del animal, intentando transmitirle calma. «Solo es agua, ya hemos cruzado este río muchas veces». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Diego sentía una inquietud creciente en su pecho. Había algo diferente en el ambiente aquella tarde. El silencio de la selva era demasiado profundo, demasiado pesado. Los pájaros, que normalmente llenaban el aire con sus cantos, estaban callados, y ni siquiera se escuchaba el zumbido habitual de los insectos. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración esperando algo. Diego revisó una vez más la carga que llevaba atada a la montura de Trueno. Eran medicamentos urgentes que debía entregar en el pueblo de San Rafael al otro lado del río. Una epidemia de fiebre había golpeado la comunidad y las provisiones médicas que transportaba eran la única esperanza para muchas familias. No podía fallarles, no podía darse el lujo de esperar otro día. La decisión estaba tomada. Cruzarían el río antes de que cayera la noche. Desde la orilla, Diego estudió cuidadosamente el cauce. El río tenía unos 50 metros de ancho en aquel punto, y la corriente, aunque fuerte, no parecía imposible de atravesar. Conocía un paso poco profundo, un banco de arena que generalmente permitía cruzar con el agua apenas llegando al pecho del caballo. Si podían alcanzar ese punto, estarían a salvo. Diego montó sobre Trueno, con un movimiento experimentado y con un suave toque de talones instó al caballo a avanzar.
Trueno entró al agua con cautela, cada paso calculado, cada movimiento una prueba del terreno que pisaba. El agua fría comenzó a subir primero por las patas, luego hasta el vientre del animal. Diego sentía la fuerza de la corriente empujándolos hacia un lado, pero Trueno se mantenía firme, avanzando con determinación hacia el otro lado. «Vamos, muchacho, lo estás haciendo bien», animaba Diego, aunque su voz traicionaba la tensión que sentía. Habían recorrido ya casi un tercio del camino, cuando Diego notó algo extraño en el agua. A unos 20 metros río arriba, la superficie se agitaba de una manera que no correspondía al patrón normal de la corriente. Era como si algo grande se moviera bajo el agua, algo que creaba ondas que se expandían en círculos cada vez más amplios. El corazón de Diego comenzó a latir con fuerza. En todos sus años cruzando aquel río, había escuchado historias sobre los gigantescos cocodrilos que habitaban sus aguas profundas. Los lugareños los llamaban los señores del río y contaban leyendas sobre bestias de 6 metros de largo capaces de arrastrar a un caballo completo bajo el agua en cuestión de segundos. Diego siempre había creído que eran exageraciones historias para asustar a los forasteros. Pero ahora, mientras observaba aquellas perturbaciones en el agua, sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Trueno también había percibido el peligro. El caballo relinchó con fuerza, sus músculos se tensaron y sus movimientos se volvieron más rápidos, más urgentes. Diego no necesitaba ser un experto para entender que su fiel compañero había detectado una amenaza. «¡Vamos!». «Trueno, más rápido», urgió Diego, apretando las piernas contra los flancos del animal, tratando de impulsarlo hacia adelante. El agua ahora les llegaba casi al pecho, y cada paso era una lucha contra la corriente que parecía haberse vuelto más fuerte de repente. Fue entonces cuando Diego lo vio con absoluta claridad. A solo 15 metros de distancia, emergiendo lentamente de las aguas turbias, apareció una cabeza masiva cubierta de escamas oscuras y verdes. Los ojos del cocodrilo eran como 2 piedras amarillas que brillaban con una inteligencia antigua y despiadada. La criatura era enorme, mucho más grande de lo que Diego había imaginado posible. Su cuerpo medía fácilmente 6 metros desde el hocico hasta la punta de la cola, y cuando abrió ligeramente las fauces, Diego pudo ver hileras de dientes afilados como cuchillas diseñados para desgarrar y triturar. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Diego sintió como si todo el aire hubiera sido aspirado de sus pulmones mientras observaba al depredador acercarse lentamente hacia ellos. El cocodrilo se movía con una gracia aterradora, bajo el agua su enorme cuerpo deslizándose sin esfuerzo contra la corriente. No había prisa en sus movimientos, solo la confianza absoluta de un cazador que sabía que su presa no tenía escapatoria. Diego había enfrentado muchos peligros en su vida, tormentas en la selva, encuentros con serpientes venenosas, incluso un jaguar hambriento en una ocasión, pero nunca nada como esto. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan expuesto ante una fuerza de la naturaleza tan primitiva y letal. Trueno relinchó con desesperación, un sonido agudo y desgarrador que resonó en el aire de la tarde. El caballo intentó acelerar el paso, pero el agua era profunda y la corriente seguía empujándolos hacia un lado. Cada movimiento requería un esfuerzo tremendo, y Diego podía sentir los músculos de Trueno temblando bajo sus piernas
mientras luchaba por mantener el equilibrio. «¡Vamos, vamos, vamos!», gritaba Diego, golpeando suavemente los flancos del caballo, tratando de darle ánimo, pero sabiendo en el fondo que no importaba cuán rápido se movieran. El cocodrilo era mucho más veloz en el agua, mucho más poderoso, y los estaba alcanzando con una velocidad alarmante. La distancia entre ellos se redujo a 10 metros, luego a 8. Diego podía ver ahora cada detalle de la criatura, las cicatrices en su hocico que hablaban de incontables batallas, las escamas gruesas como armadura que cubrían su cuerpo, los ojos fríos e inexpresivos que lo observaban con una determinación inquebrantable. El cocodrilo había identificado su objetivo y no había nada en el mundo que lo hiciera cambiar de rumbo. Diego pensó en las familias que esperaban los medicamentos en San Rafael, pensó en los niños enfermos que dependían de él y sintió una mezcla de rabia y frustración. No podía terminar así. No podía fallarles de esta manera. 5 metros. El cocodrilo abrió completamente sus mandíbulas, revelando el interior rosado de su boca y esas hileras interminables de dientes diseñados para matar. Diego sabía lo que venía a continuación, había escuchado suficientes historias para entender la táctica de caza de estos depredadores. El cocodrilo atacaría desde abajo, cerrando sus mandíbulas alrededor de las patas traseras de Trueno, y luego ejecutaría el temido giro de la muerte, una maniobra en la que el animal rotaba violentamente sobre su eje, arrastrando a su presa bajo el agua hasta ahogarla. Una vez que esas mandíbulas se cerraran, no habría forma de escapar. La fuerza de mordida de un cocodrilo gigante podía alcanzar más de 2 toneladas por centímetro cuadrado, suficiente para destrozar huesos como si fueran ramitas secas. Diego tomó una decisión desesperada. Con un movimiento rápido, desató parte de la carga que llevaba consigo y la arrojó hacia el cocodrilo, esperando distraerlo, aunque fuera por un instante. Los paquetes cayeron al agua con un chapoteo, pero el depredador ni siquiera se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en Trueno, ignorando completamente cualquier otra cosa. Diego maldijo en voz baja, sabiendo que había perdido medicamentos valiosos en un intento inútil. El cocodrilo no estaba interesado en paquetes, estaba interesado en carne, en sangre, en la caza que había iniciado. 3 metros. Trueno lanzó otro relincho, más desesperado, más aterrorizado. El caballo podía oler al depredador, ahora podía sentir su presencia en el agua, y cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera, pero no había a dónde huir. Estaban atrapados en medio del río, demasiado lejos de cualquier orilla, con un monstruo prehistórico cerrando el espacio entre ellos segundo a segundo. Diego sintió lágrimas de impotencia formándose en sus ojos. Había llevado a su fiel compañero a esta situación, había ignorado las señales de advertencia que la naturaleza le había enviado, y ahora Trueno pagaría el precio de su arrogancia. Entonces sucedió algo extraordinario. Justo cuando el cocodrilo estaba a punto de lanzarse al ataque, Trueno hizo algo que Diego jamás había visto hacer a un caballo. En lugar de seguir tratando de huir, en lugar de dejarse dominar por el pánico, el caballo se detuvo completamente en el agua. Se volvió para enfrentar directamente al depredador, sus ojos llenos de una determinación feroz que desafiaba todo instinto natural. Diego sintió el cambio inmediatamente, la forma en que los músculos de Trueno
se tensaron de manera diferente la postura de sus patas plantadas firmemente en el lecho del río. Su caballo no iba a huir más. Trueno había decidido luchar. El cocodrilo pareció sorprendido por un momento ante este cambio de comportamiento. Durante toda su larga vida había cazado presas que siempre corrían, que siempre trataban de escapar. Pero este caballo era diferente. Este caballo lo estaba desafiando mirándolo directamente con una valentía que rayaba en la locura. Por un instante hubo una pausa, una fracción de segundo, en la que depredador y presa se evaluaron mutuamente. Luego, con un movimiento explosivo que levantó una cortina de agua, el cocodrilo atacó. Las mandíbulas del cocodrilo se abrieron completamente, revelando un abismo de muerte, mientras la criatura se lanzaba hacia adelante con una velocidad que desafiaba su enorme tamaño. El agua estalló en todas direcciones, creando una explosión de espuma y gotas que brillaban bajo la luz del sol poniente. Diego sintió el movimiento violento bajo él, cuando Trueno reaccionó con una agilidad sobrenatural. En el último segundo posible, el caballo se lanzó hacia un lado girando su cuerpo con una gracia que parecía imposible dadas las circunstancias. Las mandíbulas del cocodrilo se cerraron con un chasquido ensordecedor que resonó como un disparo en el aire, pero cerraron sobre el vacío. El depredador había fallado su primer ataque por apenas centímetros. Diego casi cayó de la montura por el movimiento brusco, pero logró aferrarse con todas sus fuerzas a la crin de Trueno. Su corazón latía tan rápido que pensó que podría estallar en su pecho. El caballo había esquivado el ataque más letal, pero ambos sabían que no habían ganado la batalla, apenas habían sobrevivido el primer asalto. El cocodrilo, ahora visiblemente furioso por haber fallado su emboscada perfecta, giró en el agua con sorprendente rapidez. Su cola masiva golpeó la superficie, creando olas que empujaron a Trueno hacia atrás, casi haciéndolo perder el equilibrio. Diego podía ver la inteligencia en los ojos del reptil, la forma en que calculaba su próximo movimiento, ajustando su estrategia. Este no era un simple depredador actuando por instinto, era un cazador experimentado que había perfeccionado su arte durante décadas. Trueno no esperó el siguiente ataque. Con una explosión de energía que pareció surgir de lo más profundo de su ser, el caballo comenzó a moverse hacia adelante con renovada determinación. Ya no trataba de escapar lateralmente, sino que avanzaba directamente hacia la orilla más cercana, empujando contra la corriente con cada gramo de fuerza que poseía. Sus patas golpeaban el lecho del río con potencia, creando su propio ritmo, su propia música de supervivencia. Diego se inclinó hacia adelante sobre el cuello del animal, haciéndose lo más pequeño posible para reducir la resistencia al agua, mientras susurraba palabras de ánimo que el viento se llevaba antes de que pudieran formarse completamente. El cocodrilo atacó nuevamente, esta vez desde un ángulo diferente. Había aprendido de su error anterior y ahora se acercaba desde abajo, donde Trueno tenía menos visibilidad y menos capacidad de maniobra. Diego vio la sombra oscura moviéndose bajo el agua, acercándose con velocidad letal. Trueno debió sentirlo también, porque de repente el caballo hizo algo completamente inesperado. Se elevó sobre sus patas traseras, levantando su cuerpo lo más alto posible fuera del agua. Por un momento, quedó suspendido en el aire como una estatua viviente de puro coraje y determinación. Luego, con una fuerza devastadora, dejó caer sus patas delanteras directamente sobre el hocico del cocodrilo que emergía del agua.
El impacto fue tremendo. Los cascos de trueno golpearon el cráneo blindado del reptil con un sonido hueco que retumbó en el aire. El cocodrilo siseó de dolor y sorpresa, sacudiendo su cabeza violentamente de un lado a otro. Nunca en toda su existencia una presa había contraatacado de esta manera. La confusión se mezcló con la furia en sus ojos primitivos mientras retrocedía momentáneamente evaluando esta nueva amenaza. Diego no podía creer lo que acababa de presenciar. Su caballo había golpeado a un cocodrilo gigante, había peleado contra uno de los depredadores más letales del planeta y había logrado hacerlo retroceder. Pero Diego sabía que no podían celebrar todavía. El cocodrilo estaba herido en su orgullo más que en su cuerpo, y eso lo hacía aún más peligroso. La criatura comenzó a nadar en círculos alrededor de ellos, buscando una apertura, un momento de debilidad. Trueno giraba en su lugar, manteniéndose siempre de frente al depredador, negándose a darle la oportunidad de atacar por la espalda. Era una danza mortal, una coreografía de vida y muerte que se desarrollaba en medio del río, mientras el sol continuaba su descenso, tiñendo el agua de tonos rojos y dorados que parecían apropiados para lo que estaba ocurriendo. Diego miró desesperadamente hacia ambas orillas, calculando distancias y posibilidades. Estaban más cerca de la orilla norte ahora, quizás a unos 20 metros de la salvación. Si podían romper el círculo, si podían ganar aunque fuera unos segundos de ventaja, tal vez lograrían alcanzar tierra firme antes de que el cocodrilo pudiera lanzar otro ataque. Pero romper el círculo significaba darle la espalda al depredador. Significaba apostar todo A la velocidad contra la fuerza bruta. Era un riesgo enorme, pero quedarse en medio del río tampoco era una opción. Trueno estaba empezando a cansarse. Diego podía sentir el temblor en sus músculos, el esfuerzo titánico que requería mantenerse firme contra la corriente mientras enfrentaba a un monstruo. La decisión se tomó en una fracción de segundo. Diego apretó las piernas contra los flancos de Trueno y con un grito que era mitad orden, mitad rezo, lanzó al caballo hacia adelante. Trueno respondió inmediatamente rompiendo el círculo y galopando hacia la orilla con todo lo que le quedaba. El agua explotaba a su alrededor. Con cada paso, cada salto, era una apuesta contra el tiempo y la muerte. Diego no se atrevía a mirar atrás. No quería saber qué tan cerca estaba el cocodrilo, cuántos segundos les quedaban antes del próximo ataque. Solo podía aferrarse con fuerza y confiar en su compañero, confiar en que el vínculo que habían forjado durante años sería suficiente para llevarlos a través de este infierno. El cocodrilo reaccionó instantáneamente al ver a su presa intentar escapar. Con un golpe poderoso de su cola, se impulsó hacia adelante, cortando el agua como un torpedo viviente. La distancia entre ellos se reducía con cada segundo que pasaba, y Diego podía escuchar el sonido del agua siendo desplazada por el enorme cuerpo del reptil, acercándose cada vez más. Trueno galopaba con una desesperación que trascendía el simple miedo, era pura voluntad de vivir manifestada en cada músculo, cada tendón, cada fibra de su ser. El agua que antes les llegaba al pecho, ahora comenzaba a bajar hasta el vientre, luego hasta las rodillas. Estaban ganando terreno, acercándose a aguas menos profundas, donde un caballo tendría ventaja sobre un cocodrilo, pero no lo suficientemente rápido. Diego sintió más que vio el momento en que el cocodrilo se preparó para su ataque final. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que erizaba los vellos de su nuca.
Instintivamente gritó una advertencia, aunque sabía que Trueno ya lo había sentido también. El caballo hizo un movimiento brusco hacia la derecha, justo cuando las mandíbulas del cocodrilo emergían del agua a su izquierda. Los dientes rozaron el flanco de Trueno, dejando 3 líneas superficiales de sangre que inmediatamente se mezclaron con el agua del río. El caballo relinchó de dolor, pero no se detuvo. Si acaso el roce con la muerte lo impulsó a moverse aún más rápido, ignorando el dolor, concentrándose únicamente en alcanzar la salvación que ahora estaba a solo 10 metros de distancia. El cocodrilo siseo, con frustración, al fallar nuevamente. Se estaba quedando sin opciones, las aguas se volvían demasiado poco profundas para maniobrar con efectividad. Pronto su presa alcanzaría tierra firme, donde él no podría seguirla. Pero el depredador no estaba dispuesto a rendirse. Con un último esfuerzo desesperado, la criatura se lanzó completamente fuera del agua en un salto que desafiaba las leyes de la física para algo tan masivo. Su cuerpo entero quedó suspendido en el aire por un instante eterno, las fauces abiertas de par en par, alcanzando hacia las patas traseras de Trueno. Diego vio todo como en cámara lenta el enorme reptil volando hacia ellos, la muerte personificada en escamas y dientes. Trueno sintió el peligro y en un acto de valentía sobrenatural saltó hacia adelante justo cuando las mandíbulas se cerraban. El cocodrilo cayó al agua con un chapuzón masivo, sus dientes cerrándose sobre nada una vez más. Trueno aterrizó en aguas que apenas le llegaban a los tobillos y con 3 zancadas poderosas finalmente alcanzó tierra firme. Sus patas tocaron el suelo sólido de la orilla y Diego casi sollozó de alivio. Habían logrado lo imposible, habían sobrevivido a un encuentro con uno de los depredadores más letales de la naturaleza. Pero Trueno no se detuvo inmediatamente. El caballo siguió corriendo, alejándose del río, adentrándose en la vegetación de la orilla, hasta que finalmente a unos 50 metros del agua se detuvo con las patas temblando y los flancos agitados. Diego desmontó rápidamente, casi cayendo al suelo por la adrenalina que todavía corría por sus venas. Se acercó a Trueno con manos temblorosas, examinando las heridas en su flanco. Eran superficiales, gracias a Dios, líneas rojas que sangraban, pero que no parecían profundas. El caballo había tenido una suerte increíble, o quizás no era suerte en absoluto, sino pura habilidad y coraje. Diego abrazó el cuello de Trueno, sintiendo las lágrimas correr libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de gratitud, de asombro ante el valor que su compañero había demostrado. «Me salvaste la vida, muchacho», susurró contra la crin húmeda del caballo. «No solo eso, peleaste como un guerrero, como un héroe». Trueno resoplaba, intentando recuperar el aliento, pero Diego podía sentir algo más en la tensión del cuerpo del animal. El caballo estaba alerta, todavía vigilante. Sus orejas se movían constantemente, escaneando los sonidos a su alrededor, y sus ojos permanecían fijos en dirección al río. Diego siguió la mirada de Trueno y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Allá en el agua, a unos 20 metros de la orilla, el cocodrilo permanecía inmóvil. Solo su cabeza y parte de su lomo eran visibles sobre la superficie, y sus ojos amarillos seguían observándolos con una intensidad que no había disminuido. El depredador no había abandonado la caza, no completamente. Estaba esperando, evaluando si había alguna posibilidad de que sus presas regresaran al agua. Diego sintió el peso de esa mirada antigua y despiadada, y comprendió que habían tenido un encuentro con algo más viejo que la memoria humana,
algo que había sobrevivido millones de años de evolución perfeccionando el arte de matar. Lentamente, cuidando de no hacer movimientos bruscos, Diego guió a Trueno más adentro en la selva, alejándose definitivamente del río. No se atrevía a dar la espalda completamente al agua, no todavía. Solo cuando estuvieron lo suficientemente lejos, cuando los árboles y la vegetación formaron una barrera sólida entre ellos y el río Diego finalmente se permitió relajarse, aunque fuera un poco. Se sentó en un tronco caído con las piernas temblando por la descarga de adrenalina que finalmente comenzaba a abandonar su cuerpo. Trueno se quedó junto a él todavía alerta, todavía protector, como si supiera que su trabajo aún no había terminado. Diego sacó su cantimplora y tomó un largo trago de agua, intentando calmar el temblor de sus manos. Luego, vertió un poco en su palma y la ofreció a Trueno, quien bebió agradecido. Mientras observaba a su caballo, Diego se dio cuenta de algo fundamental. Durante todos esos años, había pensado que él era quien cuidaba de Trueno, quien lo protegía y guiaba, pero hoy había aprendido que la relación era mucho más profunda que eso. Trueno no era solo su medio de transporte o su herramienta de trabajo, era su compañero en el sentido más verdadero de la palabra. Un ser con su propia valentía, su propia inteligencia, su propia capacidad de tomar decisiones en momentos críticos. El silencio de la selva comenzó a regresar gradualmente alrededor de ellos. Los pájaros que habían guardado silencio durante el enfrentamiento empezaron a cantar nuevamente, y el zumbido de los insectos llenó el aire con su sinfonía habitual. Era como si la naturaleza misma hubiera estado conteniendo la respiración, observando aquella batalla épica entre caballo y cocodrilo, y ahora finalmente podía exhalar aliviada. Diego permaneció sentado en el tronco durante varios minutos, tratando de procesar todo lo que acababa de ocurrir. Su mente reproducía una y otra vez las imágenes del ataque, las mandíbulas, abriéndose la forma en que Trueno había esquivado y contraatacado. Parecía irreal, como una pesadilla de la cual acababa de despertar, excepto que las heridas en el flanco de Trueno eran muy reales, al igual que la carga perdida en el río. Los medicamentos. Diego sintió una punzada de culpa al recordar los paquetes que había arrojado al agua en su intento desesperado por distraer al cocodrilo. Había perdido al menos un tercio de los suministros médicos que transportaba. Las familias en San Rafael necesitaban esos medicamentos, los niños enfermos dependían de ellos. Pero mientras miraba a Trueno parado junto a él, con las orejas todavía alertas y la respiración finalmente normalizándose, Diego supo que había tomado la decisión correcta. Ninguna cantidad de medicamentos valía la vida de su compañero. Todavía le quedaban suficientes suministros para hacer una diferencia y eso tendría que ser suficiente. Diego se levantó lentamente sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por la tensión que había soportado. Se acercó a Trueno con movimientos suaves, hablándole en voz baja para mantenerlo tranquilo, mientras examinaba las heridas más de cerca. Las 3 líneas paralelas donde los dientes del cocodrilo habían rozado la piel eran superficiales, pero necesitaban atención inmediata. En la selva, cualquier herida, por pequeña que fuera, podía infectarse rápidamente y convertirse en algo mucho más grave. Diego rebuscó en sus alforjas, agradecido de que al menos éstas hubieran sobrevivido al cruce, y sacó un frasco pequeño de alcohol y algunas vendas limpias. «Esto va a doler un poco, amigo», advirtió Diego,
mientras empapaba un trapo limpio con alcohol. Trueno se estremeció cuando el líquido tocó las heridas y Diego pudo ver sus músculos tensarse, pero el caballo no se apartó. Permaneció quieto confiando en que su compañero sabía lo que hacía. Diego limpió cuidadosamente cada corte asegurándose de eliminar cualquier bacteria o residuo del río que pudiera causar infección. Luego aplicó un ungüento antibiótico que siempre llevaba consigo para emergencias y vendó las heridas con cuidado. No era un trabajo perfecto, pero tendría que servir hasta que pudieran llegar a San Rafael, donde había un veterinario que podría examinar a Trueno apropiadamente. Mientras trabajaba, Diego no dejaba de hablarle al caballo, contándole historias, recordando aventuras pasadas, cualquier cosa para mantener a Trueno tranquilo y distraído del dolor. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos perdimos en la tormenta?, decía con voz suave, y pensé que nunca encontraríamos el camino de regreso. Pero tú me guiaste a casa incluso cuando yo había perdido toda orientación. O aquella noche cuando el jaguar nos siguió durante horas y tú te mantuviste firme sin entrar en pánico. Siempre has sido valiente, Trueno. Siempre has sido más de lo que cualquiera podría esperar de un caballo. Una vez que terminó de curar las heridas, Diego decidió que necesitaban descansar antes de continuar el viaje. El sol ya estaba bajo en el horizonte y pronto caería la noche. Viajar por la selva en la oscuridad era peligroso, especialmente después de lo que acababan de experimentar. Además, Trueno necesitaba recuperarse del esfuerzo tremendo que había realizado. Diego encontró un pequeño claro cerca de un arroyo lo suficientemente lejos del río principal para sentirse seguro, pero lo suficientemente cerca para tener acceso a agua dulce. Allí montó un campamento improvisado, atando una lona entre dos árboles para crear un refugio básico. Diego recolectó leña seca y encendió una fogata más por consuelo psicológico que por necesidad de calor. Las llamas crepitantes proyectaban sombras danzantes en los árboles circundantes, creando círculos de luz que mantenían la oscuridad de la selva a raya. Preparó una comida simple para sí mismo, galletas secas y carne curada, que sacó de sus provisiones, pero apenas podía probar lo que comía. Su mente seguía regresando al río, a esas mandíbulas cerrándose a centímetros de ellos. Mientras tanto, Trueno pastaba tranquilamente en el claro, arrancando hierba fresca con movimientos metódicos. El caballo parecía haberse recuperado notablemente de la experiencia mucho más rápido que Diego. Después de comer, Diego se acercó nuevamente a Trueno y revisó las vendas, asegurándose de que estuvieran en su lugar y de que no hubiera sangrado a través de ellas. Todo parecía estar bien, al menos por el momento. Se sentó con la espalda apoyada contra un árbol, observando a su compañero mientras la noche se cerraba completamente sobre ellos. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo visible a través de los claros en el dosel de la selva, y el coro nocturno de la selva cobró vida con sonidos misteriosos y lejanos. Diego pensó en su vida, en todas las decisiones que lo habían llevado a este momento. Había crecido en estas tierras, hijo de un arriero como él mismo había llegado a ser. Su padre le había enseñado los caminos, las rutas secretas, los lugares seguros para cruzar los ríos. Pero su padre también le había advertido sobre los peligros, le había contado historias sobre hombres que habían desaparecido en la selva, que habían sido arrastrados por cocodrilos o atacados por jaguares. Diego siempre había escuchado estas historias con respeto, pero en el fondo había pensado que a él nunca le pasaría algo así. Después de todo, conocía la selva,
conocía sus ritmos y sus peligros, o al menos eso había creído hasta hoy. Hoy había aprendido una lección de humildad que jamás olvidaría. La naturaleza no perdonaba la arrogancia ni la confianza excesiva. Cada cruce, cada sendero, cada momento en la selva era una apuesta contra fuerzas mucho más antiguas y poderosas que cualquier hombre. Diego miró a Trueno, que ahora descansaba cerca del fuego con los ojos medio cerrados, y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo abrumó. Sin la valentía de su caballo, sin esa determinación inexplicable de pelear contra un depredador que debería haberlo aterrorizado, ambos estarían muertos ahora. No había otra forma de verlo, habían sobrevivido juntos o habrían muerto juntos. La noche avanzaba lentamente y Diego encontraba imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes del ataque reproducirse en su mente, veía el agua estallando, veía las mandíbulas abriéndose, veía la sangre de Trueno mezclándose con el río. Finalmente, después de dar vueltas en su improvisado lecho durante más de una hora, Diego se rindió y se levantó. Avivó el fuego añadiendo más leña y se sentó junto a las llamas observando las ascuas brillar en la oscuridad. Trueno abrió un ojo al escuchar sus movimientos, pero al ver que no había peligro, volvió a cerrarlos, confiando en que su compañero montaba guardia. Diego comenzó a pensar en qué le diría a la gente en San Rafael sobre lo que había sucedido. Sabía que sonarían como historias exageradas, como las mismas leyendas que él había descartado durante años. Pero cada palabra sería verdad, cada detalle, por increíble que pareciera, había ocurrido exactamente como él lo contaría. Se preguntó si alguien le creería, o si pensarían que había inventado una excusa elaborada para justificar la pérdida de parte de los medicamentos. Pero luego recordó las heridas en el flanco de Trueno. Esas serían evidencia suficiente de que algo extraordinario había ocurrido. Mientras la fogata crepitaba, Diego sacó su diario de viaje, un cuaderno gastado, donde registraba cada travesía, cada entrega, cada evento notable de sus viajes. Con manos que todavía temblaban ligeramente, comenzó a escribir sobre lo que había sucedido ese día. Las palabras fluían con dificultad al principio, pero pronto se encontró escribiendo con una urgencia casi frenética, como si necesitara capturar cada detalle antes de que la memoria comenzara a distorsionar los hechos. Escribió sobre el tamaño del cocodrilo, sobre la forma en que Trueno había esquivado y contraatacado, sobre el momento en que las mandíbulas se cerraron a centímetros de ellos. Escribió sobre el miedo que había sentido, pero también sobre el orgullo y la admiración por su valiente compañero. Cuando finalmente terminó de escribir, las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través del dosel de la selva. Diego se dio cuenta con sorpresa de que había pasado toda la noche en vela, escribiendo y recordando. Se sentía exhausto, pero también extrañamente renovado, como si el acto de poner la experiencia en palabras hubiera ayudado a procesarla de alguna manera. Guardó el diario cuidadosamente en sus alforjas y se acercó a revisar a Trueno por enésima vez. El caballo se levantó con un gruñido suave y Diego examinó las vendas. No había sangrado durante la noche y las heridas parecían estar curando bien. Era un alivio enorme. Diego preparó un desayuno simple, compartiendo algunas de sus provisiones con Trueno, quien comió con apetito saludable. Era una buena señal. El caballo estaba recuperándose bien física y mentalmente del trauma del día anterior. Después de comer, Diego apagó cuidadosamente el fuego, asegurándose de que no quedaran brasas que pudieran causar un incendio en la selva.
Recogió el campamento, empacó sus pertenencias y finalmente montó sobre Trueno con cuidado de no presionar contra las heridas vendadas. Era hora de continuar el viaje, las familias en San Rafael seguían esperando y Diego no podía darse el lujo de retrasar más la entrega. Pero esta vez tomarían un camino diferente. Diego había decidido durante la noche que no valía la pena arriesgar otro cruce del río principal. Conocía una ruta alternativa más larga que añadiría casi un día completo al viaje, pero que evitaba los cruces de agua profunda. Pasaría por terreno más difícil a través de colinas empinadas y senderos estrechos, pero al menos no tendrían que enfrentarse a los señores del río nuevamente. Trueno pareció aprobar la decisión cuando Diego lo guió en dirección opuesta al río. El caballo avanzaba con paso firme, aunque un poco más lento de lo habitual, claramente sintiendo las heridas en su flanco. A medida que avanzaban por la selva, Diego no podía dejar de mirar hacia atrás de vez en cuando, como si esperara ver al cocodrilo siguiéndolos de alguna manera. Era irracional, lo sabía, pero el encuentro lo había dejado marcado de una forma que no había anticipado. Había perdido algo de su confianza. Característica había ganado un respeto más profundo por los peligros que acechaban en estos territorios salvajes. Pero también había ganado algo más, una comprensión más rica de la relación que compartía con Trueno. Ya no veía a su caballo como una simple montura, sino como un verdadero compañero, alguien en quien podía confiar su vida sin dudarlo. El sol subía en el cielo filtrándose a través de las hojas y creando patrones de luz y sombra en el sendero delante de ellos. Diego respiró profundamente llenando sus pulmones con el aire húmedo de la selva. Estaban vivos, habían sobrevivido y ahora tenían una historia que contar, una historia de valentía y lealtad que resonaría por mucho tiempo. Diego acarició el cuello de Trueno suavemente sintiendo el calor del animal bajo su mano. «Vamos, muchacho», dijo en voz baja, «todavía nos queda un largo camino por recorrer». Y juntos, como siempre lo habían hecho, continuaron su viaje a través de la selva. El sendero alternativo que Diego había elegido resultó ser aún más desafiante de lo que recordaba. Hacía varios años que no lo utilizaba y la selva había reclamado gran parte del camino. Ramas caídas bloqueaban el paso en algunos lugares y la vegetación había crecido tan densamente que a veces era difícil distinguir dónde terminaba el sendero y dónde comenzaba la maleza. Diego tuvo que desmontar en varias ocasiones para despejar el camino usando su machete para cortar las enredaderas y ramas que obstaculizaban el avance. Trueno esperaba pacientemente cada vez con las orejas moviéndose constantemente captando cada sonido de la selva alrededor de ellos. Diego notó que su caballo estaba más alerta que de costumbre, más atento a su entorno, como si el encuentro con el cocodrilo hubiera despertado en él un sentido más agudo del peligro. A media mañana llegaron a una zona de colinas empinadas donde el sendero se volvía traicionero. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas que hacían que cada paso fuera resbaladizo y peligroso. Diego desmontó nuevamente decidiendo que sería más seguro guiar a Trueno a pie por esta sección. No quería arriesgar que el caballo se resbalara y empeorara sus heridas. Tomó las riendas con suavidad y comenzó a subir la pendiente colocando cada pie con cuidado. Trueno lo seguía de cerca sus cascos, encontrando agarre en lugares que Diego habría jurado imposibles. La coordinación entre hombre y caballo era perfecta, cada uno confiando en el otro para navegar el terreno difícil. En la cima de la colina, Diego se detuvo para recuperar el aliento
y disfrutar de la vista. Desde allí podía ver kilómetros de selva extendiéndose en todas direcciones, un mar verde que ondulaba suavemente con la brisa. En la distancia podía distinguir la línea plateada del río que habían cruzado el día anterior, serpenteando a través del paisaje. Se preguntó si el cocodrilo seguiría allí esperando su próxima presa, o si habría regresado a las profundidades del río satisfecho con haber defendido su territorio. Diego sintió un escalofrío al recordar esos ojos amarillos observándolos desde el agua, pero también sintió algo más, un extraño tipo de respeto por la criatura. Después de todo, el cocodrilo solo estaba haciendo lo que la naturaleza había diseñado que hiciera: cazar, sobrevivir, perpetuar su especie. Diego revisó las vendas de Trueno, aprovechando la pausa. Estaban ligeramente manchadas, pero no había sangrado en exceso, lo cual era buena señal. El caballo parecía estar soportando el viaje mejor de lo esperado, aunque Diego podía ver que favorecía ligeramente su lado no herido al caminar. Le ofreció agua de su cantimplora, vertiendo un poco en su mano para que Trueno bebiera, y el caballo aceptó agradecido. Mientras descansaban, Diego sacó un poco de carne seca de sus provisiones y la compartió con su compañero. No era la comida ideal para un caballo, pero Trueno la aceptó masticándola lentamente, como si comprendiera que las circunstancias eran extraordinarias y que las reglas normales no aplicaban. El descenso por el otro lado de la colina fue igualmente desafiante. El sendero era aún más empinado, y Diego tuvo que sujetar firmemente las riendas, ayudando a Trueno a mantener el equilibrio mientras descendían. En un momento el caballo resbaló levemente y Diego sintió su corazón saltar a su garganta, pero Trueno recuperó el equilibrio rápidamente, demostrando una vez más su increíble agilidad y coordinación. Cuando finalmente alcanzaron terreno plano, nuevamente ambos estaban exhaustos. Diego decidió que era momento de otro descanso, encontrando un pequeño arroyo donde podían beber agua fresca y refrescarse. Mientras Trueno bebía del arroyo, Diego se sentó en una roca cercana y sacó su diario nuevamente. Añadió algunas notas sobre el progreso del día, los desafíos del sendero alternativo, el estado de las heridas de Trueno. Pero también escribió sobre sus pensamientos más profundos, sobre cómo esta experiencia había cambiado su perspectiva. Había comenzado este viaje como lo había hecho cientos de veces antes, con confianza y rutina, viendo cada entrega como simplemente otra tarea a completar. Pero ahora, después de mirar a la muerte directamente a los ojos, entendía que cada momento era precioso, que cada viaje era un regalo, no una garantía. Diego observó a Trueno bebiendo tranquilamente del arroyo y se maravilló nuevamente de la resiliencia del animal. Menos de 24 horas antes, había peleado por su vida contra uno de los depredadores más letales del planeta. Había sido herido, había sangrado, había experimentado un terror que pocos caballos enfrentan y sobreviven. Y sin embargo, aquí estaba bebiendo agua con calma, pastando un poco de hierba fresca, actuando casi como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Diego sabía que esta calma exterior probablemente ocultaba el trauma que el caballo había experimentado, pero admiraba la fortaleza que Trueno demostraba. Después de un descanso de media hora, continuaron su viaje. El sendero se volvió más transitable gradualmente, y Diego pudo montar nuevamente. El sol estaba en su punto más alto ahora, y el calor de la jungla era opresivo. El sudor corría por la espalda de Diego, empapando su camisa, pero no se quejaba. Estar vivo
para sentir el calor, el cansancio, el hambre. Todo eso era un privilegio después de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Calculó que si mantenían este ritmo, llegarían a San Rafael justo después del anochecer del día siguiente. Sería un día más tarde de lo planeado originalmente, pero dadas las circunstancias, era un milagro que llegaran en absoluto. A medida que la tarde avanzaba, Diego comenzó a buscar un lugar adecuado para acampar esa noche. Encontró un claro pequeño, pero protegido, rodeado de árboles grandes que ofrecerían cobertura. Había evidencia de que otros viajeros habían acampado allí antes, restos de fogatas antiguas y un área despejada donde las tiendas habían sido montadas. Diego desmontó y comenzó a establecer el campamento trabajando con la eficiencia de años de práctica. Montó su refugio, recolectó leña, encendió un fuego pequeño. Todo el tiempo mantenía a Trueno cerca, hablándole constantemente para mantener al caballo tranquilo y seguro. Esa noche, mientras las estrellas aparecían sobre ellos, Diego se sentó junto al fuego con Trueno, descansando cerca. El caballo había comido bien pastando en la hierba abundante del claro, y sus heridas seguían mostrando signos positivos de curación. Diego tocó suavemente la guitarra que siempre llevaba en sus viajes, tocando melodías suaves que se mezclaban con los sonidos nocturnos de la selva. Era un momento de paz, un respiro después de la tormenta. Y mientras tocaba, Diego supo con absoluta certeza que sin importar cuántos viajes más hiciera, sin importar cuántos ríos más cruzara, jamás olvidaría el día en que Trueno peleó contra un cocodrilo y ganó. El amanecer del segundo día después del ataque llegó con una niebla espesa que cubría la selva como un manto blanco. Diego se despertó temprano sintiendo la humedad en su rostro y escuchando los sonidos amortiguados de la vida silvestre comenzando su rutina diaria. Se levantó lentamente, sintiendo la rigidez en sus músculos después de 2 noches durmiendo en el suelo. Lo primero que hizo fue buscar a Trueno con la mirada, encontrándolo de pie cerca del borde del campamento, observando la niebla con esa expresión alerta que se había vuelto constante desde el encuentro con el cocodrilo. Diego se acercó al caballo, acariciando su cuello suavemente antes de revisar las vendas una vez más. Para su alivio, las heridas estaban cicatrizando bien. No había signos de infección, el enrojecimiento había disminuido, y aunque las líneas todavía eran visibles, ya no sangraban cuando Diego tocaba suavemente alrededor de ellas. Era un testimonio de la fortaleza física de Trueno y también de la suerte que habían tenido. En la selva, incluso un rasguño menor podía convertirse en algo mortal si no se trataba adecuadamente. Diego cambió las vendas por unas limpias, aplicando más ungüento antibiótico y hablándole a Trueno durante todo el proceso. «Ya casi estamos, muchacho», decía con voz suave. «Hoy llegaremos a San Rafael y allí el veterinario te revisará apropiadamente. Te mereces un buen descanso después de todo lo que has hecho». Después de desayunar rápidamente y empacar el campamento, Diego montó sobre Trueno y continuaron su viaje. La niebla comenzó a disiparse gradualmente a medida que el sol subía, revelando el sendero adelante. El terreno era más fácil, ahora más plano, y el camino más definido. Diego reconocía algunos puntos de referencia, árboles distintivos, formaciones rocosas, señales de que se estaban acercando a territorio más familiar. Su corazón se llenó de esperanza renovada, sabiendo que el final de este difícil viaje estaba cerca. Pero también sentía una mezcla de emociones: tristeza por los medicamentos perdidos, preocupación por cómo reaccionaría la gente en San Rafael,
y una profunda gratitud por haber sobrevivido. Alrededor del mediodía, encontraron un pequeño pueblo, en el camino apenas una docena de casas agrupadas alrededor de un pozo central. Diego decidió detenerse allí brevemente para conseguir provisiones frescas y preguntar sobre las condiciones del camino adelante. Los habitantes del pueblo conocían a Diego de viajes anteriores y lo saludaron calurosamente. Pero sus sonrisas se convirtieron en expresiones de preocupación cuando vieron las vendas en Trueno y notaron el estado algo desarreglado tanto del hombre como del caballo. ¿Qué te pasó, Diego?, preguntó una anciana, acercándose con curiosidad. Se ven como si hubieran peleado con la selva misma. Diego sonrió débilmente, no seguro de cómo contar la historia, pero finalmente decidió que necesitaba compartirla, que mantenerla dentro solo haría que el peso fuera más pesado. Así que se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol grande, y con el pueblo reuniéndose alrededor, comenzó a relatar los eventos del río. Habló sobre la necesidad urgente de llevar medicamentos a San Rafael, sobre la decisión de cruzar el río, a pesar de las condiciones peligrosas, sobre la aparición del cocodrilo gigante. Describió con detalle cómo la criatura los había atacado, cómo Trueno había esquivado y contraatacado, cómo habían logrado llegar a la orilla por centímetros. Al principio, algunos de los oyentes parecían escépticos, intercambiando miradas que sugerían que pensaban que Diego estaba exagerando. Pero a medida que continuaba su relato, mostrando las heridas de Trueno como evidencia, describiendo detalles que solo alguien que había vivido la experiencia podría conocer, las expresiones de duda se transformaron en asombro y respeto. «Un cocodrilo de 6 metros», murmuró un hombre mayor con voz temblorosa. «Esas son las bestias antiguas, las que han vivido décadas cazando en esos ríos. Tienes suerte de estar vivo, Diego. Tu caballo debe ser extraordinario para haber sobrevivido a un encuentro así». Diego asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Lo es?», respondió simplemente. «Es el mejor compañero que cualquier hombre podría pedir». La anciana, que había preguntado primero, se acercó a Trueno y tocó suavemente su cuello mirándolo con reverencia. «Este caballo tiene el espíritu de un guerrero», dijo con voz solemne. «Los animales así son raros, bendecidos por la naturaleza misma. Debes cuidarlo bien, Diego». Los demás aldeanos asintieron murmurando su acuerdo, y Diego sintió el peso de esa responsabilidad asentándose más profundamente en sus hombros. Ya sabía que Trueno era especial, pero escucharlo de otros validaba algo que había sentido pero no había podido expresar completamente. Los aldeanos insistieron en compartir comida con Diego y en darle provisiones frescas para el resto del viaje. Una mujer trajo hierbas medicinales que dijo ayudarían a acelerar la curación de las heridas de Trueno. Un hombre ofreció un ungüento especial hecho de plantas locales que supuestamente tenía propiedades antisépticas superiores. Diego aceptó todo con gratitud, conmovido por la generosidad de estas personas humildes que tenían tan poco, pero estaban dispuestas a compartir con alguien en necesidad. Antes de partir, el anciano que había hablado antes se acercó y colocó una mano en el hombro de Diego. «Tu historia se contará aquí durante mucho tiempo», dijo el anciano con una sonrisa sabia. «El hombre y su caballo valiente que sobrevivieron a los señores del río. Es una historia que necesitamos recordar. Nos dice algo importante sobre el coraje, sobre la lealtad, sobre no rendirse incluso cuando todo parece perdido». Diego sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las contuvo. «Gracias»,
respondió su voz ronca por la emoción. Solo espero que los medicamentos que quedan sean suficientes para ayudar a la gente en San Rafael. El anciano asintió con comprensión. Hiciste lo que pudiste, Diego. Nadie puede pedir más que eso. Con nuevas provisiones y el ánimo renovado por la hospitalidad de los aldeanos Diego y Trueno, continuaron su viaje. El sol comenzaba su descenso cuando finalmente avistaron las primeras casas de San Rafael en la distancia. El pueblo era más grande que el anterior, con tal vez 100 familias viviendo allí dispersas alrededor de una plaza central con una iglesia pequeña. Diego sintió una mezcla de alivio y ansiedad mientras se acercaban. Habían llegado, finalmente habían completado el viaje, a pesar de todos los obstáculos, pero ahora tendría que enfrentar las consecuencias de haber perdido parte de los medicamentos, tendría que explicar lo que había sucedido y esperar que la gente entendiera. Mientras entraban al pueblo, algunas personas comenzaron a salir de sus casas reconociendo a Diego y a Trueno. Palabras de bienvenida llenaron el aire, pero también expresiones de preocupación al notar su llegada tardía y el estado de Trueno. Diego desmontó en la plaza central, donde un pequeño grupo se había reunido. Entre ellos estaba el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, quien había sido quien organizó la solicitud de medicamentos. Diego, gracias a Dios llegaste, exclamó el padre acercándose rápidamente. Estábamos preocupados cuando no llegaste ayer. ¿Qué pasó? Diego respiró profundamente preparándose para contar su historia, una vez más sabiendo que esta vez las consecuencias serían más significativas. Diego comenzó a relatar los eventos del río por tercera vez ese día, pero esta vez con más detalle y más emoción. El padre Miguel y las personas reunidas escuchaban con atención absoluta sus rostros, reflejando shock, incredulidad y finalmente admiración a medida que la historia se desarrollaba. Diego no omitió nada, describió su decisión de cruzar el río a pesar de las condiciones peligrosas, la aparición del cocodrilo masivo, la valentía increíble de Trueno al enfrentar al depredador. Cuando llegó a la parte donde tuvo que arrojar algunos de los medicamentos al agua, vio las expresiones de decepción en algunos rostros y sintió una punzada de culpa atravesarle el pecho. Pero el padre Miguel levantó una mano silenciando cualquier murmullo de descontento. Diego hizo lo que cualquier hombre decente habría hecho, dijo el sacerdote con voz firme. Preservó su vida y la de su noble caballo. Los medicamentos pueden reemplazarse eventualmente, pero las vidas no. Además, nos trajo lo que pudo contra probabilidades imposibles. Deberíamos estar agradecidos, no críticos. Las palabras del padre Miguel aliviaron la tensión en el aire y Diego sintió un peso levantarse de sus hombros. Algunas personas asintieron con acuerdo y una mujer se adelantó tomando la mano de Diego entre las suyas. «Mi hijo está entre los enfermos», dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias por arriesgar tanto, por traer lo que pudiste. Eres un hombre valiente y tu caballo es un milagro». El padre Miguel organizó rápidamente la distribución de los medicamentos que Diego había logrado salvar. Aunque no era la cantidad completa que habían esperado todavía, era suficiente para tratar a los más gravemente enfermos, especialmente los niños pequeños cuyas vidas pendían de un hilo. Diego ayudó a descargar cuidadosamente cada paquete, verificando que nada se hubiera dañado durante el viaje accidentado. Mientras trabajaba, varias personas se acercaron para tocar a Trueno suavemente, para acariciar su cuello y susurrar palabras de gratitud y asombro.
El caballo aceptaba la atención con su habitual calma, aunque Diego notaba que sus ojos seguían moviéndose constantemente, escaneando el entorno buscando peligros potenciales. Una vez que los medicamentos fueron entregados al curandero local, el padre Miguel insistió en llevar a Diego y a Trueno a la casa del veterinario del pueblo. Don Ramiro era un hombre de unos 60 años, con manos ásperas y ojos amables, que había dedicado su vida a cuidar de los animales de la región. Cuando vio las vendas en Trueno y escuchó una versión resumida de lo que había sucedido, silbó bajo y movió la cabeza con incredulidad. «He visto muchas heridas en mi tiempo», dijo, mientras comenzaba a examinar a Trueno, pero nunca de un cocodrilo. «Tu caballo es afortunado. Estos cortes pudieron ser mucho peores. Otro centímetro más profundo y habría dañado músculos importantes». Don Ramiro trabajó con eficiencia quitando las vendas improvisadas de Diego y limpiando las heridas con soluciones antisépticas profesionales. Trueno se estremeció ocasionalmente, pero permaneció quieto confiando en las manos expertas del veterinario. Mientras trabajaba, don Ramiro hablaba en voz baja, tanto a Trueno como a Diego, explicando cada paso del proceso. «Las heridas están cicatrizando bien», dijo finalmente después de un examen exhaustivo. «Hiciste un buen trabajo con los primeros auxilios, Diego. Eso probablemente salvó a tu caballo de una infección seria. Voy a aplicar puntos de sutura en el corte más profundo para ayudar a que cierre mejor y te daré antibióticos para prevenir cualquier complicación». Con cuidado apropiado, Trueno debería recuperarse completamente en unas pocas semanas. Diego sintió alivio inundar su cuerpo al escuchar el pronóstico positivo. Había estado llevando el peso del miedo de que las heridas pudieran empeorar, de que pudiera perder a Trueno debido a complicaciones que no había anticipado. Pero ahora, con la confirmación profesional de que su compañero se recuperaría, finalmente podía permitirse respirar con tranquilidad. Observó, mientras don Ramiro suturaba cuidadosamente la herida más profunda, sus movimientos precisos y seguros, nacidos de décadas de experiencia. Trueno apenas se movió durante el procedimiento, como si entendiera que todo esto era por su propio bien. Después de terminar el tratamiento, don Ramiro vendó las heridas con vendajes limpios y profesionales y le dio a Diego un frasco de antibióticos con instrucciones detalladas. También le recomendó que Trueno descansara al menos una semana antes de emprender otro viaje largo. El padre Miguel, que había esperado afuera durante el tratamiento, inmediatamente ofreció alojamiento. «Puedes quedarte en la casa parroquial el tiempo que necesites», dijo con una sonrisa cálida, «y tenemos un pequeño establo donde Trueno puede descansar cómodamente». Diego aceptó la oferta con gratitud, sabiendo que tanto él como su caballo necesitaban desesperadamente un descanso apropiado. Esa noche, después de asegurarse de que Trueno estaba cómodo en el establo con abundante comida y agua fresca, Diego finalmente se permitió colapsar en la cama que el padre Miguel le había preparado. Pero incluso exhausto como estaba, el sueño no llegaba fácilmente. Su mente seguía regresando al río, a esas mandíbulas cerrándose a la mirada de determinación en los ojos de Trueno. Se dio cuenta de que probablemente llevaría esas imágenes con él por el resto de su vida, que el trauma del encuentro no desaparecería simplemente con el paso del tiempo. Pero también se dio cuenta de que había ganado algo invaluable de la experiencia, una comprensión más profunda de la vida, de la fragilidad de la existencia y del valor del coraje verdadero. Los días siguientes en San Rafael pasaron en una especie de neblina agradable. Diego visitaba a Trueno varias veces al día, supervisando su recuperación
y pasando horas simplemente sentado con él en el establo. El caballo parecía apreciar la compañía permaneciendo cerca de Diego cuando estaba presente. Las heridas continuaban sanando bien y pronto Trueno comenzó a mostrar signos de su antiguo espíritu, moviéndose con más libertad, mostrando interés en explorar su entorno. Mientras tanto, la historia de su encuentro con el cocodrilo se había extendido por todo el pueblo y más allá. Viajeros que pasaban por San Rafael escuchaban el relato y lo llevaban consigo a otros lugares, cada narración añadiendo tal vez un pequeño detalle o énfasis. Una tarde, una semana después de su llegada, Diego estaba sentado en la plaza central disfrutando del sol cuando un grupo de niños se acercó tímidamente. El más valiente, un niño de tal vez 8 años, dio un paso adelante. «Señor Diego, ¿es cierto que su caballo pateó a un cocodrilo gigante?», preguntó con ojos muy abiertos. Diego sonrió ante la inocencia de la pregunta. «Es cierto», respondió. «Trueno es el caballo más valiente que jamás conocerás». Los niños estallaron en exclamaciones de asombro y comenzaron a bombardearlo con preguntas queriendo conocer cada detalle de la batalla. Diego les contó la historia, adaptándola ligeramente para su audiencia joven, enfatizando el coraje y la lealtad sobre el peligro y el miedo. Cuando finalmente llegó el momento de partir de San Rafael, Diego sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba ansioso por regresar a casa, por ver a su familia y dormir en su propia cama. Por otro lado, se había encariñado con este pueblo, con su gente generosa, que lo había acogido durante su recuperación. El padre Miguel organizó una pequeña ceremonia de despedida en la plaza, donde los habitantes del pueblo se reunieron para agradecer a Diego y especialmente a Trueno por el sacrificio que habían hecho para traer los medicamentos. Los niños que Diego había enfermado estaban ahora recuperándose gracias a los suministros que él había entregado, y sus madres se acercaron una por una para abrazar a Diego y acariciar a Trueno con lágrimas de gratitud en sus ojos. Una anciana del pueblo se acercó llevando algo envuelto en tela. «Es para tu caballo valiente», dijo, desenvolviéndolo para revelar una manta tejida a mano con patrones hermosos en azul y dorado. «La hice durante esta semana pensando en la valentía que mostró en el río. Que lo proteja en todos sus futuros viajes». Diego aceptó el regalo conmovido por el gesto y la habilidad artesanal evidente en cada puntada. La colocó cuidadosamente sobre el lomo de Trueno, y el caballo pareció pararse un poco más alto, como si comprendiera que era un honor especial. El padre Miguel bendijo tanto a Diego como a Trueno, pidiendo protección divina para sus viajes futuros y rogando que nunca más tuvieran que enfrentar un peligro tan terrible. El viaje de regreso a casa fue completamente diferente al viaje de ida. Diego tomó la ruta más larga y segura, evitando completamente el río donde había ocurrido el ataque. No sentía ninguna necesidad de demostrar valentía innecesaria de tentar al destino nuevamente. Había aprendido que el verdadero coraje no estaba en buscar peligros, sino en enfrentarlos cuando no había otra opción y en hacer todo lo posible por evitarlos cuando sí la había. Trueno parecía aprobar esta decisión caminando con un paso relajado, que contrastaba marcadamente con la tensión que había llevado durante la primera parte del viaje. Las heridas en su flanco estaban casi completamente curadas ahora, apenas líneas rosadas que eventualmente se desvanecerían, dejando solo pequeñas cicatrices como recordatorio de su batalla épica. Durante el viaje de regreso,
Diego tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que el encuentro con el cocodrilo había cambiado algo fundamental en él. Ya no veía sus viajes como rutinas predecibles, sino como aventuras donde cada momento importaba, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Había ganado un respeto más profundo por la naturaleza, por su poder y su impredecibilidad. Pero también había ganado una apreciación más rica por las relaciones que realmente importaban, especialmente la que compartía con Trueno. Ese caballo no era simplemente su medio de transporte, era su compañero en el sentido más verdadero y profundo de la palabra. Cuando finalmente llegaron a casa, casi 2 semanas después de haber partido, la familia de Diego salió corriendo a recibirlos. Su esposa María abrazó a Diego con fuerza, llorando de alivio, mientras sus 2 hijos pequeños corrían alrededor de Trueno preguntando sobre las vendas y las cicatrices. Esa noche, después de cenar y poner a los niños a dormir, Diego se sentó con María junto al fuego y le contó toda la historia sin omitir ningún detalle. Ella escuchó con los ojos muy abiertos, apretando su mano con fuerza cuando llegó a las partes más peligrosas. Cuando terminó, María tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Podrías haber muerto», susurró. «Podría haberte perdido». Diego asintió sintiendo el peso de esa verdad. «Pero no morí», respondió. «Y no fue por suerte, fue por Trueno. Ese caballo me salvó la vida, María. Me salvó de maneras que nunca podré pagar». A partir de ese día, la relación entre Diego y Trueno alcanzó una profundidad que iba más allá de lo ordinario. Diego nunca volvió a ver a Trueno como simplemente un animal de trabajo. Le daba los mejores pastos, el mejor cuidado veterinario, las mejores condiciones de vida que podía proporcionar. Pasaba horas cada día simplemente estando con él, hablándole, cepillándolo, compartiendo su compañía. Trueno, por su parte, desarrolló una lealtad aún más profunda hacia Diego, siguiéndolo por todas partes cuando estaban en la granja, relinchando cuando escuchaba su voz. Era una amistad en el sentido más puro, una conexión entre 2 seres que habían enfrentado la muerte juntos y habían emergido transformados por la experiencia. La historia de Diego y Trueno se extendió por toda la región, convirtiéndose en una leyenda local. Los arrieros la contaban en las posadas por las noches, los abuelos la relataban a sus nietos como ejemplo de valentía y lealtad. Algunos detalles probablemente se exageraron. Con el tiempo el cocodrilo crecía un poco más grande en cada narración, los peligros se volvían un poco más dramáticos. Pero el corazón de la historia permanecía intacto, la valentía de un caballo que se negó a rendirse ante un depredador imposible y la lealtad entre un hombre y su compañero animal. Años después, cuando Diego era ya un hombre mayor y Trueno había envejecido también, todavía contaba la historia a quien quisiera escucharla. Las cicatrices en el flanco de Trueno se habían desvanecido hasta ser apenas visibles, pero Diego siempre sabía exactamente dónde estaban. A veces, cuando cepillaba a Trueno, sus dedos encontraban esas líneas sutiles y se detenía por un momento recordando. Ese día en el río le susurraba a su viejo amigo cuando peleaste contra un monstruo y ganaste. Ese fue el día en que supe que eras más que un caballo, eras un hermano, un héroe, un milagro. Y Trueno, de pie tranquilamente bajo el sol de la tarde, parecía entender, inclinando suavemente su cabeza hacia Diego en un gesto de afecto
que había repetido 1000 veces, pero que nunca perdía su significado. La lección que Diego llevó consigo por el resto de su vida fue simple, pero profunda. El verdadero coraje no está en la ausencia de miedo, sino en enfrentarlo cuando no hay otra opción. La verdadera lealtad no se mide en días tranquilos, sino en momentos de crisis cuando todo está en juego. Y el verdadero valor de una amistad se revela no en palabras, sino en acciones, cuando un ser está dispuesto a arriesgar todo por otro. Diego y Trueno habían demostrado todas estas verdades en ese río turbulento bajo el ataque de un cocodrilo gigante, y su historia continuaría inspirando a generaciones futuras mucho después de que ambos hubieran partido de este mundo.